Pues muchas gracias por la introducción y pues les voy a platicar hoy sobre un poco del trabajo que he realizado, pues en general pues sí, el trabajo que he realizado durante mi carrera y el título de mi plática es Optimización combinatoria y multiobjetivo inteligente, teoría y aplicaciones. Em, Ahí está. Entonces, nada más una breve introducción o cómo va a ser la estructura de la plática. Pues primero voy a definir o voy a platicar sobre qué es en general la optimización y pues dependiendo de las propiedades que tengan ciertos problemas, se puede decir que la optimización es monoobjetivo, multiobjetivo, discreta, etcétera, ¿no? Entonces, dada la clasificación, voy a empezar a hablar un poco de la optimización monoobjetivo y la optimización discreta. Después voy a saltarme a lo que es la optimización multiobjetivo. Voy a dar algunos ejemplos. Voy a hablar de algoritmos evolutivos multiobjetivos y pues en particular voy a hablar de algunos problemas que surgen o bueno, las cosas que no están resueltas o qué es las limitaciones de estos algoritmos evolutivos y qué es el trabajo que me encuentro haciendo. Y bueno, también voy a hablar sobre soluciones casi óptimas y localmente óptimas. Y bueno, durante toda la plática voy a tratar de dar aplicaciones y al final voy a concluir la plática con un pequeño resumen. Entonces, pues voy a empezar definiendo o hablando un poco de qué es la optimización. Y bueno, optimización hasta está muy grabado en nuestro lenguaje diario, ¿no? Quiero optimizar esto, quiero minimizar esto, quiero maximizar esto, ¿no? Entonces, la gente siempre está diciendo de, bueno, quiero minimizar, ¿no? Y pues quiero minimizar el tiempo que me tardo en llegar a mi trabajo, quiero minimizar la distancia que tengo que recorrer, quiero maximizar la ganancia que voy a obtener en cierta empresa, quiero maximizar la producción pues también de mi industria, ¿no? Entonces son cosas que están en la vida real y simplemente pues optimización es el proceso de encontrar la mejor solución posible a un problema. Y realmente para que nosotros podamos tener un problema de optimización necesitamos de tres cosas, que son las que tengo aquí escritas. Necesitamos una función objetivo, que pues es justo lo que nosotros queremos maximizar o minimizar, ¿no? Lo que les dije, pueden ser una o múltiples objetivos, podemos maximizar, como dije, ¿no? Perdón, minimizar el tiempo que queremos viajar para nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Para eso necesitamos, pues ya tenemos la idea de lo que queremos optimizar, lo que queremos maximizar o minimizar, pero necesitamos unas variables de decisión, que son estos elementos que nosotros podemos controlar, que hacen que estos cambios en estas variables, pues nos hagan cambios en la función objetivo, que es la que queremos optimizar. Y pues algunos problemas esto pues no es necesario, pero algunos problemas pueden tener restricciones, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al problema de una industria y queremos fabricar tuercas y nuestra solución óptima nos dice que queremos una tuerca de 3,42 centímetros, ¿no? Pero pues las tuercas tienen tamaños estándar, ¿no? Entonces le puedo decir, no, ¿sabes qué? Quiero que mi radio no sea de tanto, quiero que mi radio sea de 3,5 centímetros o de 4 centímetros, ¿no? O por ejemplo, si estamos hablando de pesos, una variable es el peso del material, pues no podemos tener pesos negativos, ¿no? Entonces, una restricción es que los pesos sean mayores o iguales a cero. Y bueno, pues la optimización tiene aplicaciones en muchas áreas, en la ingeniería, en la economía, en la logística, en envío de paquetes, por ejemplo, inteligencia artificial en los ajustes de parámetros, en la búsqueda de hiperparámetros, en robótica, entre muchos otros, ¿no? Em, y bueno, ya un poco estableciéndolo en términos matemáticos, así es como se ve un problema de optimización, ¿no? Queremos minimizar una función, una f de x, donde nuestras variables son estas x, que pueden estar en un espacio, ahorita lo puse que es Rn, que tenemos n variables, pero puede ser entero, puede ser de otras formas, ¿no? Y sujeto a qué restricciones de desigualdad y de igualdad, ¿no? Esta de desigualdad es lo que les decía de que el peso no puede ser negativo y estas de igualdad es que, bueno, quiero que las tuercas tengan un radio definido, ¿no? O igual y un grosor, ¿no? Ya se verá, perdón, dependiendo de la aplicación, es estos valores. Y pues las propiedades de esta función objetivo f y de este espacio de búsqueda que se le llama el espacio de las variables son lo que determinan qué clase de problema de optimización tenemos. Por ejemplo, si nuestra función toma n variables, que puede ser una, dos, las que sean,
pero nos regresa un solo valor real. Esta función quiere decir que es solo un objetivo, queremos minimizar el tiempo. Esto es un problema de optimización que se llama monoobjetivo, ¿no? Porque tiene un objetivo, o un problema de optimización clásico. Si tenemos no solo una función que no nos regresa una escala, un real, sino nos regresa k reales, entonces hablamos de un problema de optimización multiobjetivo. Entonces ya no solo queremos minimizar una cosa, sino queremos minimizar varias cosas a la vez, y normalmente estos objetivos chocan entre sí. Si nuestro espacio en las variables nos forza a que sean discretas las variables, pues se llama problema de optimización discreto, o si el conjunto este es finito contable, y finalmente pues puede tener la mezcla de los dos, que sea discreto y continuo, y esto se llama un problema de optimización mixta entera, ¿no? Pero ahí está un poco el esbozo rápido de los tipos de problemas de optimización, y yo voy a hablar primero de los optimización monoobjetivo. Y pues voy a dar primero un ejemplito así muy sencillo, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos una función que nos toma una variable y nos regresa un valor real, ¿no? Entonces es monobjetivo y una sola variable. Y pues aquí les escribo una forma general de las funciones estas más sencillitas, ¿no? Que son que tenemos una función de x, queremos minimizarla, sujeto a que esta x solo puede tener valores entre un intervalo a y b, ¿no? Entonces, aquí son ejemplos de juguetes, son obviamente muy sencillos, y supongamos que estamos posicionando una celda solar, y nuestra variable x nos dice el ángulo en el que vamos a colocar la, la celda solar, y la función lo que nos mide es el número de horas que perdemos al sol, o sea, el número de horas que no vemos al sol, ¿no? Entonces, obviamente queremos minimizar, ¿no? Queremos minimizar el número de horas que perdemos al sol, sería el equivalente a maximizar las horas que queremos al sol. Y bueno, aquí les pongo un problema, este es cuadrático y este es un problema lineal, porque la variable pues es lineal y aquí es cuadrática, y queremos aquí minimizar esta función que es 3x más 1, sujeto a que ambos están las variables en el intervalo de -2 a 2. Entonces, les pregunto aquí, antes de pasar a la siguiente, aunque ya la pasé un poco rápido, ¿cuál creen que sea la solución óptima del problema 1 y del problema 2, ¿no? Y entonces, pues en el problema 1 igual y nos acordamos y cuando veíamos, una x cuadrada es una parábola, ¿no? Entonces sabemos que tiene un mínimo y es en el puntito de hasta abajo, ¿no? Y pues es correcto, ¿no? Entonces, aquí si el ángulo, pues aquí es un problema de juguete y nos dice que si el ángulo es de 0, pues 12 horas no perdemos al sol, ¿no? Entonces 12 horas lo tenemos y 12 horas no lo tenemos porque, bueno, pues supongamos que sale el sol 12 horas y se pone 12 horas, ¿no? Entonces este es el ángulo mejor y si nos movemos tantito para un lado o para el otro, perdemos horas que tenemos al sol. Y en el problema lineal, pues tenemos que el valor mínimo se encuentra cuando la variable vale el valor mínimo, ¿no? Y entonces aquí otra pregunta podríamos hacernos es, de hecho déjenme hago pantalla completa para que se vea mejor, es ¿qué pasa si le quitamos las restricciones a estos problemas, ¿no? Yo les dije que podía o no podía tenerlos. Y si se los quitamos al problema de la izquierda, nos damos cuenta que no pasa nada. O sea, en realidad el óptimo sigue siendo el 0 y no hay problema. Pero en problemas lineales, el óptimo se encuentra en el valor mínimo de que toma la variable. Entonces, si no le ponemos una restricción a las variables, el problema no está acotado y no tiene solución, ¿no? Es cuando x vale menos infinito, lo cual pues es ahí complicado, ¿no? Entonces, normalmente esto se llaman las restricciones de caja y pues nos controlan un poco dónde podemos buscar o dónde le podemos mover a las variables. Y bueno, ahora voy a hablar de problemas de optimización discretos y pues como mencioné anteriormente, son problemas cuando las variables pueden tomar valores enteros o el conjunto de todas las soluciones es un conjunto finito, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que se tiene que encontrar normalmente es o el camino en un grafo, un número entero, una permutación, etcétera, ¿no? Son cosas discretas y pues en principio estos problemas se pueden resolver fácil. ¿Por qué? Porque pues tenemos un conjunto finito. Podemos en principio pensar que si son solo n soluciones, podemos escribir todas las n soluciones y a todas esas n soluciones encontrarle su valor de la función que queremos optimizar y ya nos quedamos con la mayor, ¿no? Pero pues normalmente estos problemas tienen un espacio de búsqueda gigantesco, a pesar de que es finito, pues es enorme y nunca terminaríamos de escribir todas las posibles soluciones, ¿no? Y bueno, aquí voy a dar dos ejemplos de problemas discretos, en particular porque son en los que medio he trabajado.
Y el primer ejemplo que voy a dar es diseño de trayectorias para robots en almacenes. Este es un trabajo en el que estamos en progreso con el grupo de robótica del Simvestab de Saltillo y pues planteamiento del problema es muy sencillo, ¿no? La idea es tener es un almacén o un laberinto que tiene obstáculos. Estos cuadritos rojos son los obstáculos donde no puede pasar el robot y lo que queremos es diseñar rutas óptimas para que un robot vaya de un punto A un punto B, ¿no? Y pues aquí en este caso encontramos esta ruta y pues esta es una simulación del robot. Y la idea de este trabajo es generalizar y diseñar rutas que no tengan colisiones para más de un robot. Y bueno, este es un trabajo en progreso. Y otro problema que me interesa bastante y en el que he trabajado es en el corte máximo. Este problema es en grafos y tenemos, por ejemplo, aquí un grafo y pues simplemente consiste en ponerle a los nodos etiquetas, ¿no? Dos etiquetas, color azul y color rojo. Y las etiquetas se las queremos poner de tal forma que el número de aristas que van de un nodo de un color a otro color sea el número máximo o la suma de sus pesos sea lo máximo, ¿no? Entonces, en este caso voy a darle ahorita la solución para que sea más fácil visualizarlo y pues estamos asignando a los nodos la etiqueta azul y la etiqueta roja. Y aquí vemos que si asignamos las etiquetas azules a estos cuatro nodos y a este y la roja a estos cuatro y todas las aristas van de un nodo de color diferente, ¿no? Va del azul al rojo, azul al rojo, azul al rojo. Y entonces todas las aristas se dice que se encuentran en el corte y pues este grafo nos da un valor de 18, ¿no? Pero bueno, este es un problema muy fácil. Cuando tenemos grafos un poquito más complicados o más grandes, pues se vuelve más difícil, ¿no? Como este. Pero aquí lo que vemos es que pues queremos maximizar el número de aristas que están en el corte, el número de aristas que van de nodos de diferente color, y vemos que esta arista tiene un peso negativo, ¿no? Entonces, si queremos maximizar, esta arista nos quita peso, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es que esta arista en principio no esté en el corte. Y entonces lo que hay que hacer es ponerle el mismo color a estos dos nodos. Supongamos que le ponemos el color rojo y bueno, ya lo demás, pues hay que hacer lo mejor que podamos. Ya no se puede que todas las aristas estén en el corte, pero esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Un corte de luz. Y bueno, este problema es muy famoso porque existe un algoritmo de aproximación para resolverlo y es muy curioso, ¿no? Siempre la primera vez que yo escuché de esto es, pues tienes que utilizar optimización continua para resolver optimización discreta, ¿no? Y suena como chistoso, porque pasas de discreto a continuo y luego a discreto, ¿no? Pero bueno, es así como funcionan algunos algoritmos de aproximación y pues este se volvió muy famoso y bueno, aquí yo les había dicho que necesitábamos que un problema de optimización tuviera tres cosas: la función objetivo, las variables de decisión y las restricciones, ¿no? Entonces aquí, por falta de tiempo, créanme que esta función correctamente modela el problema de corte máximo. Y aquí lo que tenemos es que le asignamos una etiqueta a cada uno de los nodos, tenemos n nodos, entonces tenemos la etiqueta +1, que es el rojo, y -1, que es el azul, ¿no? Entonces este problema modela correctamente el corte máximo y pues es discreto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, ok, es discreto, no lo podemos resolver, pero podemos hacer algo que se llama relajarlo, ¿no? Entonces hacemos que las variables sean continuas y en este caso la relajación es un poco curiosa porque no relajamos a que sean un intervalo de -1 a 1, sino relajamos a que sean un vector de n dimensiones, pero es un vector unitario, ¿no? Entonces son vectores que están en una esfera y reemplazamos el producto de dos variables por el producto punto de dos vectores, ¿no? Y entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque este problema es un problema continuo que se llama programación vectorial, que se puede resolver exactamente, ¿no? Hay algoritmos que lo pueden resolver en tiempo polinomial y entonces pues ya encontramos una solución y estamos bien felices, pero el problema es que pues esta solución no nos dice nada directamente del problema original, ¿no? Pues tenemos ahora vectores, ya ni siquiera tenemos un color, ¿no? Pero bueno, el algoritmo de aproximación lo que hacen es que ya que tenemos una solución en el espacio relajado, lo podemos redondear al espacio, o el problema original, ¿no? Y este problema nos garantiza que la solución es entre 86 y 100% el máximo. Y bueno, aquí, ¿por qué hablo de esto? Porque yo trabajé y tengo una publicación en esto de que utilizamos cambiamos un poco el método de redondeo para obtener mejores resultados numéricos en el problema de corte máximo, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco de lo que yo he trabajado en cosas discretas y ahora vamos a hablar de problemas multiobjetivo.
Y pues recordamos un poco que ahora tenemos n variables, tenemos k objetivos, ¿no? Entonces, un problema de optimización multiobjetivo que se llama MOP por sus siglas en inglés, es de la siguiente forma, ¿no? Queremos minimizar una función que tiene k entradas, ¿no? ¿Qué quiere? Podemos ver que tenemos k funciones que queremos minimizar. Y aquí lo que se dice es que cada una de estas funciones es un objetivo, ¿no? F1 es el primer objetivo, F2 es el segundo objetivo, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente estos objetivos son como tienen contradicciones entre sí, o sea, no podemos mejorar uno sin empeorar el otro, ¿no? Entonces es lo que hace interesantes estos problemas. Y bueno, vamos a hablar otra vez de un ejemplo muy básico de juguete, o sea, pues obviamente es un modelo muy sencillo, y supongamos que estamos diseñando una planta industrial, ¿no? Y lo que queremos hacer es que, pues bueno, nos preocupa el dinero y nos preocupa las emisiones, ¿no? Entonces, el primer objetivo es cuánto nos va a costar construir esta planta y el segundo objetivo es cuánto vamos a contaminar con esta planta, ¿no? Entonces, idealmente queremos que no nos cueste mucho y que no contamine, ¿no? Entonces, estos son nuestros dos objetivos y están modelados aquí, pues muy sencillamente con funciones cuadráticas. Y nuestras variables, pues pueden ser, por ejemplo, el tamaño, el área de la base de la fábrica y el toneladas de material que va a trabajar al día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son problemas muy sencillos, pero y aquí les pregunto cuál es el óptimo, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, podemos intentar ver qué pasa como lo hicimos en el pasado, cuando esto se hace cero, ¿no? Entonces, si las variables x1 le hacemos cero y la x2 le hacemos cero, en efecto vamos a tener el valor mínimo de esta función f1 que va a ser cero, pero la función, entonces no nos va a costar nada. Por eso digo que es un modelo de juguete, pero este objetivo lo que vemos es que si le damos valor de cero a las variables, nos da 10 al cuadrado, nos da 100. Contaminamos mucho, ¿no? Pero no nos costó. Y decimos, bueno, queremos no contaminar, entonces vamos a hacer que esto sea cero, ¿no? Entonces le damos x2 0 y x1 le damos 10 y entonces ya perfecto, no contaminamos. Pero ¿qué pasó? Le dimos el valor de 10, pues nos va a costar 100, ¿no? Construir esa planta. Entonces, tenemos un problema porque no podemos decir qué solución es mejor, ¿no? Por un lado contaminamos mucho, pero no nos cuesta nada, y por otro lado no contaminamos nada, pero nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, no hay manera de decir que una solución es mejor que otra. Y ese es lo interesante justo de los problemas multiobjetivo, y es que la solución ya no es la solución, es un conjunto de soluciones óptimas. Y en principio, si tenemos k objetivos, en este caso teníamos dos objetivos, el espacio del conjunto de soluciones óptimas es de dimensión k-1, ¿no? Entonces tenemos dos objetivos, nuestro conjunto de soluciones es de dimensión 1, es decir, una línea, ¿no? Aquí tenemos, el conjunto de soluciones óptimas es una línea, si tenemos tres dimensiones, tres objetivos, aquí les puse un ejemplito rápido, la del conjunto de soluciones, pues es de tamaño, de dimensión 2, es una superficie, imaginémonos que es un gajo, la cáscara de una naranja, ¿no? Solo la cáscara. Pero bueno, entonces aquí lo que les decía, pues son estas soluciones, ¿no? Tenemos la solución en la que no contaminamos, bueno, esta 00 nos hacía, em, aquí está, esta 00 nos hacía que tuviéramos cero en el costo, ¿no? Pero nos daba 100 en la construcción, en la contaminación. Y esta de aquí nos daba 100 en el costo, pero cero en la contaminación. Entonces, pero lo que sí podemos decir es que el conjunto de soluciones de la línea azul son mejores que el conjunto de soluciones de la línea roja y de la línea amarilla, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí contamina más que este punto de aquí del azul, el final del punto rojo contamina más que el final del punto azul y también cuesta más, ¿no? Eso sí podemos decir. Si es peor en ambos objetivos, podemos decir que una solución es mejor que otra, ¿no? Pero pues hay algo que se llama la optimalidad de Pareto, que simplemente se puede ver como que no hay manera, de acuerdo a este problema, en el que nosotros nos movamos de la solución azul para mejorar un objetivo sin empeorar el otro. Siempre hay como ese balance entre que si queremos mejorar uno hay que pagar en el otro, ¿no? Y entonces otro ejemplo clásico es que estamos modelando precios de casas y los objetivos es la inseguridad y el precio, ¿no? Y en este caso pues tendríamos que aquí tenemos la mayor inseguridad, pero no nos cuesta nada, ¿no? Por ejemplo, vivir en la calle no nos cuesta nada, pero pues estamos al aire libre, ¿no? En cambio, si queremos la zona más segura, pues cuesta más, ¿no? Tiene guardias y policías y todo, pero pues es una zona que cuesta más, ¿no? Entonces, todo siempre tiene
un balance o tienes que pagar un precio para mejorar por el otro. Y esto es rápidamente lo que les decía de que podemos decir que una solución es mejor que otra y se llama dominancia, ¿no? Entonces, lo que les decía es que supongamos que tenemos esta solución A y tenemos cualquier solución que esté en el cuadrante superior derecho de A, podemos decir que son peores soluciones que A. ¿Por qué? Porque tienen peor valor de F2 y peor valor de F1. Eso es lo importante, ¿no? Empeora en ambos objetivos. Tenemos cuesta más y es más inseguro, ¿no? Entonces, pues esa solución ni nos sirve. Pero en cambio, de todas las regiones por abajo de aquí no podemos decir nada sobre esa solución, ¿no? Podemos decir que B, pues es una solución que no es peor que A, entonces no está dominada, ¿no? Es rápido un poco más formal de la dominancia y lo de la optimalidad de Pareto. Y bueno, las soluciones de Pareto son simplemente las soluciones que no existe una que la domine, ¿no? Es decir, son el conjunto de soluciones que ya son las mejores que puedes tener. Y el conjunto de Pareto se llama al valor que pueden tomar las variables, que hacen óptimos, y el frente de Pareto es la imagen de la función de ese conjunto de Pareto, ¿no? Entonces, pues son las mejores soluciones, y como les dije, pues tenemos un conjunto de soluciones, ¿no? Y aquí les voy a hablar rápido de los algoritmos evolutivos. ¿Por qué? Porque los algoritmos evolutivos, además de que son aplicables fácilmente a muchos problemas, no requieren de información del modelo. Además, van trabajando como pues, un algoritmo evolutivo y trata de imitar la evolución. Y entonces tenemos un conjunto de individuos que va evolucionando con el tiempo. Entonces, como nuestros conjunto de soluciones óptimas ya no es un punto, sino son un conjunto de soluciones, pues lo que nada más nos conviene es tener muchos individuos que vayan evolucionando para tratar de darnos una buena idea de cómo es ese conjunto de soluciones óptimas, ¿no? Y entonces los algoritmos evolutivos multiobjetivos son los algoritmos evolutivos que en particular tratan de resolver algoritmos de optimización multiobjetivo y se llaman MOEA por sus siglas en inglés. Y bueno, pues un MOEA es algo que es muy los algoritmos evolutivos son en principio muy fáciles de explicar o entender porque es un proceso que tenemos en la vida real, ¿no? Pues es la evolución. Tenemos n individuos y supongamos que tenemos una manera de medir qué tan aptos son, ¿no? Y entonces, según Darwin, pues los individuos más aptos son los que sobreviven, ¿no? Entonces, los que tienen mejor función F van a ser los que sobreviven. Y los algoritmos evolutivos lo que hacen es eso. Tenemos n soluciones que le podemos medir su función objetivo y bueno, pues la manera en cómo seleccionamos a los individuos más aptos, esa es como pues, los diferentes parámetros de diseño del algoritmo evolutivo, pero pues en principio los más aptos son los que reproducen y obtienen, se reproducen y obtienen hijos, ¿no? Y entonces esos hijos se vuelven nuestra nueva generación y de esos hijos volvemos a seleccionar los individuos más aptos que se vuelven a cruzar y vuelven a tener descendencia y así nos vamos, ¿no? Entonces es muy sencillo de entender y pues como tenemos siempre una población de tamaño n, esto nos ayuda a tener n soluciones a lo largo que van a evolucionar y idealmente se van a aproximar al conjunto de soluciones óptimas o al conjunto de Pareto, ¿no? El problema es que pues no todo es perfecto y pues ahí tenemos ciertos problemas o hay cosas que ocurren dentro de los MOEAs, ¿no? Los algoritmos evolutivos multiobjetivos. Y pues hay, por ejemplo, aquí hay tres áreas de investigación en las que yo he trabajado y es en la selección de subconjuntos, en la aproximación del frente del Pareto y la generación de conjuntos de referencia, ¿no? Y es interesante que estamos resolviendo ahorita problemas continuos pero la selección de subconjuntos es un problema discreto, ¿no? Pero bueno. Voy a hablar ahorita primero de la selección de subconjuntos y es un problema discreto muy sencillo y tenemos un conjunto de puntos muy grande y queremos seleccionar un subconjunto de tamaño R de elementos que tengan, que representen lo mejor posible alguna propiedad, algún indicador, alguna función, ¿no? Entonces, existen en los MOEAs, pues es uno de los pasos principales porque justo estamos de los n individuos que tenemos, de los n padres, queremos seleccionar los más aptos, ¿no? Ese es uno de los pasos, pero por ejemplo también hay eh, otra manera de selección de subconjuntos y ese es un problema muy activo en optimización multiobjetivo porque
Pues el frente de Pareto, como ya les dije, es un conjunto de dimensión al menos uno, ¿no? Entonces tenemos una infinidad de soluciones posibles. Pero pues si alguien llega, una empresa nos dice y dice, oye, ayúdame a mejorar este proceso, no le puedo decir, ah, sí, agarra cualquiera de estas millón de soluciones. Me va a decir como, ok, ¿cuál agarro, no? Y eso también es algo importante, la toma de decisiones, que tiene muchas aplicaciones. Y pues lo que hay que hacer es que del millón de soluciones que encontramos, hay que darle a la aplicación práctica, pues hay que seleccionar un conjunto de 100, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes 100 opciones que puedes aplicar a tu problema. Y pues hay diferentes tipos de selección de subconjuntos y en principio hay indicadores que son funciones que nos miden nuestra aproximación del frente de Pareto, qué tan buena es. Y entonces pues lo que queremos es darle de los 1000 puntos, queremos darle 100 que sean lo mejor posible de acuerdo al, y en este caso al hipervolumen, que podemos imaginar que es el área sobre la región, el área encima de esta curva o encima de estos puntos. Y bueno, este es el resultado de un trabajo, de un artículo de conferencia que enviamos justamente el lunes, en el que utilizamos un método de Newton con colaboración con un investigador de la Universidad de Leiden y un colaborador de la Universidad de Shenzhen en China. Y encontramos, utilizando el método de Newton, encontramos un subconjunto que trate de maximizar el hipervolumen, ¿no? Em, Otra cosa es que, pues podemos decirlo como problema de los algoritmos evolutivos, es que tenemos una población de 100, genera descendencia y pues los padres originales son ignorados, ¿no? O sea, pues ya tuvieron su descendencia y ya. Y luego los hijos tuvieron sus nietos y los hijos pues son ignorados y los nietos tuvieron sus descendencia y pues toda la información que hemos calculado se ha ignorado, ¿no? Porque al final un algoritmo evolutivo lo que nos da es los últimos individuos, ¿no? Entonces, toda esa información es algo que se desperdicia y pues existe un proceso que se llama el archivado y hay en particular archivadores externos que lo que hacen es que toda esa información no la tiras, se la metes al archivador y el archivador se encarga de seleccionar y de todos los individuos que generaste te va a dar las mejores soluciones o las soluciones que fueron no dominadas, ¿no? Las que no hubo una solución mejor. ¿Cuál es el problema? Pues es lo que les comentaba hace rato, o sea que tenemos ahora 1 millón de soluciones. Nuestro archivo puede tener 1 millón de soluciones y pues nosotros no podemos decirle a una empresa, toma tu millón de posibles soluciones, ¿no? Entonces, pues hay que hacer el problema de selección de subconjuntos. Otro de los problemas que les había dicho es la aproximación del frente de Pareto. Y por ejemplo, aquí es el resultado de otro artículo en el que también utilizamos el método de Newton, pero ahora diferente. Ahorita les explico un poco en qué. Pero esta primera imagen que tengo aquí es el resultado de la búsqueda de un algoritmo evolutivo. Y es la última población de un algoritmo evolutivo. Vemos que ya hizo el trabajo, ya llegó al frente de Pareto, pero la solución como que está, pues, con agujeros, no es uniforme, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hicimos un masajeo a los datos y con ese masajeo podemos tener una dirección en la que podemos nosotros guiar estos puntos utilizando de nuevo el método de Newton, pero ahora no con el hipervolumen, con un indicador que se llama delta pi, que lo que hace el delta p es que, pues, trata de que la solución tenga un esparcimiento uniforme y entonces nosotros logramos, a partir de esta solución, aplicarle nuestro masajeo a los datos y el método de Newton, pudimos encontrar esta solución, ¿no? Estas son imágenes de nuestro artículo, ya está aceptado y lo mandamos también, fue con colaboración con un grupo del mismo investigador de la Universidad de Leiden en Países Bajos y ya está aceptado en la IEEE en Transactions on Evolutionary Computation. Este, y también utilizamos, por ejemplo, para aproximar soluciones o guiar algoritmos evolutivos, también pues es sabido que si usamos el gradiente es de lo mejor que podemos hacer, ¿no? Tenemos siempre gradiente descendiente, muchos algoritmos de aprendizaje de máquina, pero nosotros pues en una conferencia nos encontramos con un investigador de China que él trabaja mucho en cosas de hipervolumen y pues platicando entre él, mi jefe del postdoctorado y yo, pues llegamos a que podíamos utilizar algo que se llama la aproximación del gradiente. Es decir, vamos a usar el gradiente sin usar el gradiente, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hacemos?
pues lo mismo, o sea, un algoritmo evolutivo genera tantas soluciones que podemos tener, podemos utilizar esa misma información para aproximar el gradiente. Entonces, a un puntito le podemos aproximar a una solución, podemos aproximarle su gradiente porque tenemos muchos vecinos alrededor. Entonces, esto nos ayuda a que podemos utilizar el gradiente sin calcularlo explícitamente, lo aproximamos y bueno, estos son ejemplos teóricos en el que guiamos las soluciones utilizando solo la aproximación del gradiente y vemos que converge bien estos son puntos lejanos y los estamos guiando hacia el frente de Pareto. Si se acuerdan, este es el problema que les dije del diseño de la planta, ¿no? Que teníamos el óptimo en la línea del 0 al 10 eh, y este era su frente de Pareto, ¿no? Entonces aquí guiamos las soluciones y este es un artículo de conferencia que ya fue aceptado y presentado en la conferencia PPSN del año pasado. Y finalmente, este es otro trabajo en el que estamos haciendo, bueno, que ya fue aceptado y de hecho hoy mismo tengo que mandar la versión final del paper, así que pronto estará publicado, en el que hacemos una generación de un conjunto de referencia. Entonces, yo les había dicho que existen los indicadores y los indicadores lo que hacen es que, pues nosotros encontramos una solución que creemos que está cercana al frente de Pareto. Entonces, los indicadores lo que hacen es que nos miden, ok, agarra esa solución o ese conjunto de puntos y nos dice un número real y nos dice, pues, vale tanto o vale tanto. Y dependiendo de lo que queramos, es los indicadores. Hipervolumen, pues, quiere maximizar justo el volumen. Y el indicador que les dije que es basado en distancia, el delta P, quiere que las soluciones estén bien uniformes y esparcidas, ¿no? En todo el frente de Pareto. El problema con los indicadores de distancia es que, pues como son distancia, tienen que comparar tu solución con algo, ¿no? Entonces, ese algo es importante que no tenga sesgo y que sea uniforme, porque si tiene sesgo nos va a dar valores equivocados y podemos tener una solución fea de la aproximación del frente de Pareto, pero como tiene sesgo, pues nos va a decir que lo hicimos mejor que otra, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue proponer un método que tiene dos funciones. La primera función es podemos agarrar funciones de benchmark clásicas y encontrar una solución distribuida uniformemente. Por ejemplo, este es uno de los problemas clásicos de optimización multiobjetivo, este también y este también. Y nosotros damos una solución que esté uniforme y sin sesgo. Y esa es una de las ventajas de este método. Otra de las ventajas es que si nosotros no sabemos absolutamente nada del conjunto de Pareto, a partir de esta información que tenemos aquí, nosotros podemos generar esta información que tenemos aquí, ¿no? Pues es un proceso ahí un poco de varios, consiste de un par de pasos, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue poder generar algo, un conjunto de referencia uniforme y sin sesgo. Podemos utilizarlo para guiar mismo las poblaciones, podemos utilizarlo para el cálculo del indicador. Y bueno, este artículo ya, como les mencionaba, ya está aceptado. También es en colaboración con el grupo de Leiden. Y voy a hablar ahora un poco siguiendo en el tema de optimización multiobjetivo, y voy a hablar ahora de por qué estamos un trabajo con otros dos grupos de investigación en el que nos estamos preguntando, ok, las soluciones óptimas pues son las mejores, pero ¿por qué consideramos solo esas soluciones? ¿No convendrá considerar otras? Y, por ejemplo, el ejemplo clásico es vamos a considerar estos dos problemas que son SOP de monoobjetivos, que tenemos X y la función de X, ¿no? Entonces aquí tenemos una curva W y una curva W un poquito más, donde este óptimo está un poquito más elevado. Entonces, en este problema de optimización, el óptimo se encuentra cuando X vale X2 y cuando X vale X1. Está bien, los dos óptimos valen lo mismo, no hay problema, pero en este otro caso, el único óptimo es X2. X1 no lo tomaríamos en cuenta porque pues no es mejor que este, ¿no? Este lo domina. Sin embargo, si consideramos el conjunto de soluciones que están a un epsilon del óptimo, pues tendríamos en este caso todas estas de aquí. Y en este otro caso seguimos teniendo todas estas de aquí, pero también ya tenemos estas otras soluciones. Y pues ustedes se pueden preguntar, pero ¿y de qué te sirve? O sea, esas soluciones son peores.
pero imagínense que obviamente estamos hablando de ejemplos de juguete en este caso, pero son ejemplos que sí han pasado, que están ustedes diseñando un viaje espacial y les digo, me llegan con el modelo y les digo, va, la solución óptima es que sales mañana, quieres viajar a Marte, está bien. Si sales mañana, gastas el menor posible combustible. Y pues una agencia espacial me va a decir, oye, pero mañana no puedo organizar en un día un viaje a Marte, tengo que hacer muchas cosas. Le digo, ok, mira, tu siguiente mejor opción, vas a gastar, en vez de 2 unidades de combustible, vas a gastar 2,5, pero tienes todo un año para preparar tu viaje espacial, ¿no? Y dice, pues sí, esa solución me conviene más. Entonces, es por eso que son importantes las soluciones casi óptimas también, pues por lo que les decía de las tuercas. Si tienes una tuerca y tu solución óptima, pues es algo que tú no puedes fabricar porque requiere de alguna especificación o tienes que modificar una máquina demasiado, pues tú puedes encontrar soluciones que no sean las mejores, pero que sí pueda realizar la industria, ¿no? Entonces, las soluciones casi óptimas también son importantes. Y bueno, aquí un poquito de teoría, pero bueno, lo voy a describir más que nada con las imágenes, es que yo antes les había dicho que todos los puntos que estaban aquí arriba decíamos que eran dominados por este punto. Ahora vamos a hacer una relajación de esto y vamos a permitir que tenga un épsilon. Entonces la región de los puntos que están dominados cambia, ¿no? Entonces ahora la región de los puntos que están dominados son estos. Y esto nos permite ver que pues podemos incrementar el rango de dominancia y nosotros en un trabajo, no lo tengo aquí, lo tengo más en la siguiente, definimos el conjunto de soluciones casi óptimas, ahí está en términos matemáticos, pero vamos a ver un ejemplo, es mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, este es un problema de dos variables, x1 y x2, y nos regresa dos objetivos, f1 y f2. Y nuestras variables están acotadas en el espacio -5 a 5. Y nuestro conjunto de soluciones óptimas es esta línea que está aquí, la línea negra. Este es el conjunto de Pareto y su imagen es esta que está aquí, es el frente de Pareto. Y entonces aquí lo que hicimos fue darle un épsilon, una tolerancia de 0,2, que en este caso es como del 10%. Entonces, todas las soluciones casi óptimas caen pues en este rectángulo que está delimitado por el borde amarillo y los puntitos azules. Y de hecho, esta imagen está tomada de un artículo en el que trabajamos con alguien de un grupo de un investigador del IMAS y un investigador del CIMAT. Y lo que hicimos fue proponer un archivador. Recuerden que el archivador era el que tomaba todas las soluciones y siempre iba viendo quedándose con las soluciones, no desperdiciábamos la información. Y este es el resultado del archivador, ¿no? Lo alimentamos con puntos al azar y este fue el resultado que obtuvimos y pues tenemos una buena aproximación del conjunto de soluciones casi óptimas. Y aquí, a pesar de que en el conjunto de las X pareciera que estamos dándole una holgura muy grande, si nos vamos al espacio de objetivos vemos que no, en realidad no, o sea, de 0 a 8 aumentamos a 0 a 8,1, 8,2, o sea, no es mucho, pero pues, esto puede ayudar a que las soluciones ya sean más fácil de diseñar. Y el problema, pues volvemos al problema de selección de subconjuntos. Este archivador tenía millones de puntos o miles de puntos. Entonces, no podemos de nuevo decirle a la empresa, pues aquí están tus millones de puntos y buena suerte, ¿no? Tenemos que decirle, pues te proponemos estas 100 soluciones. Y dependiendo, obviamente, pues esto es un diálogo, pues necesitamos saber qué es lo que quieren, ¿no? Quieren tener una buena distribución en las variables para tener muchas opciones de diseño, pues aquí le podemos dar estas soluciones que son los puntitos. Nosotros aquí lo que hicimos fue hacer una selección utilizando clustering, agrupación, y pues si queremos tener un espacio de solución bien distribuido, pues hacemos clustering en este espacio y pues vemos que las soluciones no son uniformes en el espacio de objetivo. Si él nos dice, no, yo quiero tener una distribución uniforme en el espacio de objetivos, bueno, pues hacemos clustering en el espacio de objetivos y nos da una distribución no tan bonita en el espacio de decisión, ¿no? Y pues podemos mezclar, hacer en uno y en otro espacio y en otro y al revés, ¿no? Entonces, bueno, ya dependerá de lo que nos pida la aplicación en particular. Sin embargo, pues aquí lo que vemos, y me voy a volver a regresar, disculpen por saltar tanto, tenemos esta imagen. Si se fijan, yo les dije que el conjunto de Pareto
es de dimensión k-1. En este caso, pues tenemos dos dimensiones, k-1 es 1, pues es una línea, ¿no? Es un objeto de una dimensión. El eh, espacio de soluciones casi óptimas no es de dimensión k, no es de dimensión k-1, es de dimensión n. Está dado por el número de variables. Entonces, en este caso no se ve tan feo, pero imagínense que tenemos 10 variables, pues tenemos un espacio de 10 dimensiones. Entonces, puede ser demasiado. Entonces, otra manera de discretizar que no es solo hacer clustering es, pues desde antes, intentar hacer lo que sea de dimensión k-1, como el frente de Pareto. Y para lograr eso, pues simplemente no solo agarramos las soluciones que están a un epsilon cerca, sino les ponemos la restricción adicional de que sean localmente óptimas. Es decir, que en su vecindario alrededor de ellas sean el mínimo o el máximo. Bueno, pues normalmente estamos hablando de mínimos, sean el óptimo. Entonces, en el artículo que está aquí, que este es en colaboración con el grupo de la Universidad de Paderborn en Alemania y la Universidad de Twente en Países Bajos, con ellos colaboramos y bueno, también con el IMAS. Y hicimos esta definición de, pues vamos a intentar hacer el conjunto de soluciones casi óptimas, pero también localmente óptimas, ¿no? Y entonces, pues es muy sencillo lo que yo les dije, ¿no? Tenemos el conjunto de soluciones casi óptimas, que es el artículo del que les hablé la vez pasada, y tenemos las soluciones que son localmente óptimas, pues hacemos la intersección. Queremos que estén epsilon cerca del óptimo y que sean localmente óptimas. Esto es lo que dice esta diapositiva. En términos matemáticos, pues es la intersección de que estén a un epsilon y de que sean localmente óptimas. Aquí el problema es que localmente óptimas estamos hablando de una vecindad, ¿no? Entonces tenemos que definir el tamaño de una vecindad y ya después les voy a platicar qué problemas tiene esto, pero rápidamente vamos a repasar, por ejemplo, en estos ejemplitos podemos encontrar cuál es el frente de Pareto, NQ epsilon, que son las soluciones casi óptimas, y LQ epsilon, que son las soluciones casi óptimas, localmente óptimas. Entonces, el frente de Pareto ya lo habíamos visto, ¿no? Para este problema vimos que es el punto x2 y x1, ¿no? Son dos puntos, es de dimensión 0. Para este problema es únicamente el punto x2. Las soluciones casi óptimas en este problema, pues es todo el intervalo, dependiendo del valor que le demos epsilon, es todo el intervalo que está alrededor de x2 y todo el intervalo que está alrededor de x1. Y para este problema, lo mismo, todo el intervalo que está alrededor de x2, pero ya también le agregamos el intervalo que está alrededor de x1, ¿no? Pero bueno, n epsilon, como tenemos una variable, es de dimensión 1 y pues justo, ¿no? Nos dio un espacio de dimensión 1. Todo nuestro conjunto de soluciones casi óptimas es de dimensión 1, es una línea, un intervalo. Y el ecoepsilon en este problema coincide con el frente de Pareto, es x2 y x1, pero aquí coincide con el frente de Pareto y le estamos agregando el punto óptimo, que es este x1, ¿no? Entonces, en ese artículo también propusimos un archivador, que todos estos archivadores buscan capturar estos conjuntos en el infinito, bueno, en el límite cuando el número de puntos que se alimenta tiende a infinito, pero pues lo que les decía es que estos archivadores, como tenemos nosotros que definir una vecindad, pues pueden llegar a introducir ruido, ¿no? Si nuestra vecindad es muy pequeña, en problemas en los que sabemos que son altamente, tienen muchos óptimos locales, pues tenemos que dar una vecindad pequeña para poder captar todos estos óptimos locales, pero por ejemplo aquí en azul tengo pintados los óptimos locales, pero aquí son en negro los puntitos que nosotros encontramos, ¿no? Pero no hay problema porque nosotros podemos hacer una limpieza y eliminamos y pasamos de estos puntos a estos. Y bueno, dimos una muy buena aproximación de las soluciones casi óptimas y localmente óptimas. Entonces, bueno, aquí fue un poco rápido los trabajos que he hecho. Y ya nada más quiero concluir y resumir que, bueno, pues la optimización es algo que se utiliza, es fundamental y tiene muchas aplicaciones en ingeniería, en ciencias aplicadas, en toma de decisiones. Y pues la idea es encontrar las mejores soluciones o soluciones eficientes con cierto objetivo en mente y con algunas restricciones. Y bueno, pues dependiendo del tipo de problemas que podemos tener optimización continua, cuando todos los variables de decisión son variables reales, tenemos funciones suaves y pues esto es ideal para problemas físicos. Tenemos la optimización discreta cuando nuestros conjuntos de solución son enteros o permutaciones, o nuestro conjunto de soluciones es finito, ¿no? Y pues estos tienen mucha aplicación en logística, en programación de tareas, diseño de redes, pues muchos problemas NP difíciles son
optimización discreta o combinatoria, ¿no? También se llama. Em, y bueno, pues la optimización multiobjetivo ya no cuenta con una solución, sino un conjunto de soluciones, lo cual es pues introduce como tal sus propios problemas, y lo cual lo hace muy interesante. Y bueno, nada más como posibles aplicaciones, pues se puede utilizar para encontrar ajuste de parámetros, en robótica, en toma de decisiones, y pues estas son potenciales áreas de colaboración dentro del del grupo de computación del CISES. Y pues muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con gusto la puedo resolver. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, tengo una. Adelante. Sí. Hola Ángel, muchas gracias por tu presentación, bastante clara. Gracias. Una duda, digamos, fundamental que la mostraste en tu última diapositiva en las conclusiones. Sí, Me sí. gustaría que te explicaras en tu primera conclusión por qué piensas tú que en la ciencia básica no es importante la optimización, porque no la pusiste. En ciencia básica no puse la optimización, pero bueno, pues Porque en física lo usamos, en sí, sí, química lo claro. usamos, Sí, pues y sí. entonces lo dejaste como fuera, como, por qué piensas tú que no es importante? No, bueno, solo más bien fue omitido, pero no, definitivamente es importante, ¿no? O sea, el modelo de spin en física, pues es optimización continua, ¿no? Digo, discreta. El, algoritmos de bioinformática, ¿no? Es O optimización. teoría del campo autoconsistente, son toda optimización. Sí, no, sí, más bien fue una omisión. No significa que no sea importante, simplemente se me omitió mencionarlo. Pero muchas gracias, sí, Ok, por el comentario. gracias. Bueno, yo más bien es una pregunta general, ¿no? Mencionaste trabajo ya, que creo que has concluido, ¿no? ¿Hacia dónde vas en este momento, ¿no? ¿Qué tienes en progreso? Sí, ahorita tenemos en progreso continuar mucha de esa, o sea, esa es investigación. Más que nada traté de como establecer la problemática general y pues unos resultados que ya están hechos, pero pues la idea es seguir trabajando en esa problemática. Por ejemplo, en el problema de selección de subconjuntos, el artículo que enviamos está utilizado solamente para dos dimensiones, ¿no? Entonces, la idea es continuarlo para poder trabajar con, bueno, dos objetivos, para poder tratar de hacer selección de subconjuntos en más de dos objetivos. No solamente estamos interesados en selección de subconjuntos que con el indicador del hipervolumen, sino podemos utilizar otros indicadores, o podemos tenerlo con distancia. Agrupamiento a mí es muy interesante. Algoritmos evolutivos, pues hay una cantidad infinita pues a pesar de que es muy simple la receta, es una cantidad increíble de opciones que tenemos. Es como hacer cerveza en Alemania, ¿no? O sea, en Alemania tienen una ley que no les permite usar más de cierto intervalo de agua, más de cierto intervalo de cebada y no más de cierto intervalo de Lúpulo. lúpulo. Y solo tienen esos tres ingredientes y solo tienen ese intervalo, y sin embargo ellos son capaces de hacer cervezas tan diferentes. Es lo mismo con los algoritmos evolutivos, o sea, es una receta muy sencilla, pero modificaciones hay muchas. Y entonces todo eso, y dependiendo de qué quieras llegar, qué quieras resolver, si quieres resolver problemas con restricciones, es un trabajo en el que estamos haciendo. Ahorita prácticamente hablé con problemas que no tienen gran cantidad de restricciones, pero cuando metemos gran cantidad de restricciones ah, es algo completamente diferente. O sea, pues es más bien la idea de la plática fue presentar, a pesar de que yo presenté ya trabajos finalizados, pues todos estos pueden continuarse, y es como toda la problemática general que yo veo, en los que hay posible campo abierto para seguir trabajando. Gracias. Tengo dos. Sí, perdón. ¿Qué tal? Con mucho gusto. Mucho gusto. Me gustó mucho tu plática. Me gustó que presentaras así varios proyectos también. Gracias. Me parece que muchos problemas que presentaste son como dinámicos, ¿no? O eso es lo que entendí, la parte aplicativa. Entonces, ¿cómo has adaptado tus algoritmos para enfrentar este dinamismo o soluciones en tiempo real? De hecho, es una muy buena pregunta. Me disculpo si di a entender que era como dinámico, pero prácticamente Ah, todos los que hemos trabajado eh, son cosas que no son dinámicas. ok. Eh,
realmente no, pues es cambiar muchas cosas, ¿no? Sobre todo se necesita hacer algoritmos más eficientes para que puedan trabajar con este dinamismo, que las soluciones o los puntos estén cambiando, ¿no? Pero realmente ahorita todo es asumir que no es dinámico, pero bueno, pues es posible, es muy posible. En realidad es cuando se empiezan a crecer el número de dimensiones, que también es un problema importante en optimización multiobjetivo, se tienen que hacer algoritmos más eficientes, ¿no? Y me parece que es el mismo camino que hay que hacer con problemas dinámicos, ¿no? Te interesa rápido tomar las decisiones o hacer los cálculos para que cuando te llegue el siguiente conjunto de datos, pues seas capaz de incorporarlo, ¿no? Pero Ok. Sí, quizás mi confusión fue porque entiendo que las soluciones que propones no son tan dinámicas, pero las aplicaciones que propones las veo muy, muy dinámicas, ¿no? O sea, los ejemplos ya más aplicativos, entonces veía esa como disonancia, ¿no? Entonces era lo que no entendía. Y mi otra pregunta también va más relacionada en eso. O sea, ¿qué mecanismos propones en términos de escalabilidad, robustez y eficiencia en problemas reales de alta complejidad? Porque son los problemas que quieres, ¿no? O sea, abordar. sí, 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 o sea, pues ahorita la investigación es justo se empieza estamos empezando con trabajos, ahorita de no tan altas dimensionalidades, pero sí, justamente la idea es tratar de resolver problemas. Hay un campo que se llama, no sabría cómo traducirlo porque en inglés es multi-objective, es optimización multiobjetivo y many objectives, pero de muchos objetivos, no sé. Eso es cuando ya se tiene mucho y pues realmente la idea es tratar de hacer los algoritmos lo más eficientes posible, porque el problema de la dimensionalidad pues es real y es complicado, ¿no? Entonces, sí se tiene que adaptar bastante, ¿no? Empezamos nosotros estableciendo como una base, pero teniendo problemas, lo diría que el paso fundamental es tratar de hacer algoritmos eficientes. Ok, eran las dos que tenía, ¿no? Pues yo tampoco tengo preguntas, son muy claras, muy. Los participantes. Los participantes del seminario, si alguien tiene alguna pregunta, Sí, yo tengo una, si me permiten. adelante. Mucho gusto, Ángel. Muy interesante tu presentación. Mucho gusto. Yo quise hacerte una pregunta acerca de algo que mencionaste que trabajaste, que es la generación de conjuntos de referencia, ¿no? Eh, una de las inquietudes normalmente suele ser generar pues un cubrimiento uniforme del frente, ¿no? Pero cuando tenemos problemas, por ejemplo, del tipo combinatorio, el hecho de que sea uniforme puede ser irrelevante porque a lo mejor el frente real no es uniforme, ¿no? Sí. Viendo tu antecedente también en algoritmos de aproximación, quería preguntarte si tú conoces o si así si, se te ocurre alguna forma de usar este concepto de cotas del óptimo que hacemos en caso monoobjetivo, extenderla al caso multiobjetivo para así poder generar un conjunto de referencia para el cual pudiésemos tener una garantía matemática con respecto a la cercanía del real y poder, por supuesto, hacer referencias que tengan más sentido. Sí, claro, esa es una pregunta bastante interesante. Sí, de hecho, en este trabajo asumimos que son funciones continuas, ¿no? Hay funciones que son mixtas, hay una función de esta clase que es entera y pues sí, justamente la omitimos porque en este trabajo asumimos que todo era continuo, pues por eso podemos hacer la continuación del frente y etcétera, ¿no? Sin embargo, utilizar un algoritmo de aproximación para esto es bastante interesante porque a final de cuentas, algoritmos de aproximación de este tipo de relajación, prácticamente estamos haciendo algo parecido a esto, pero bueno, en diferente manera, ¿no? Yo como me lo imagino es que, voy a usar esta figura que tengo aquí. Yo como me lo imagino es que estos puntos son el espacio de solución discreto, ¿no? Son todas las posibles soluciones que podemos llegar
pero pues explorar este espacio es costoso. Y realmente la relajación lo que se hace es, bueno, vamos a suponer que todo esto es discreto y entonces hacemos justo la aproximación de ese frente y pues ya con ese problema discreto podemos encontrar, perdón, ese problema continuo podemos encontrar una solución y la llevamos a su vecino más cercano, ¿no? En realidad es como está funcionando un algoritmo de aproximación. Me imagino que, bueno, otra cosa es que los algoritmos de aproximación son muy particulares en cada problema, ¿no? Habría que encontrar, es algo muy interesante que podría intentarse con un problema NP difícil que tenga una relajación más directa, igual y no el corte máximo, igual y también puede ser. Intentar hacer algo así, o sea, asumir que el espacio de soluciones es continuo y hacer algún tipo de tratamiento de este estilo podría ser alguna colaboración importante, pero pues tendría que establecerse primero, yo creo, un problema porque casi siempre los algoritmos de aproximación son muy como hechos o tuneados para un particular problema, ¿no? Pero es algo que se podría intentar, es un tema muy interesante.